Buenas noches, hermanos. Vamos a orar, pedir al Señor su guía en este momento. Te alabamos, Padre, digno de honra, alabanza y adoración, porque tú, Señor, eres bueno, justo, verdadero. Eres el Rey victorioso. Eres aquel que vence. Eres aquel que con tu poder haces todas las cosas. Oh Señor, permítenos en esta noche admirar, contemplar, agradecer, adorar tu nombre, alabarte por quien tú eres y venir arrodillados, temerosos delante de ti, pero también confiados de que podemos acercarnos por medio de tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, permíteme hablar con denuedo en esta noche. Permíteme hablar con claridad. Que sea tu Espíritu Santo guiando mi corazón y mi mente. Cuida, Señor, de los oídos de mis hermanos, de palabras que puedan ser de tropiezo, sino que en todo podamos glorificar a tu Hijo y honrarte. Oh mi Dios eterno, convence los corazones, porque yo, Señor, no puedo hacerlo. Solamente eres tú, por medio de tu palabra y tu Espíritu. Gracias por esta noche en que me das a estos para hablarles. Gracias, Señor, por la bendición de poder hablar de ti y exponer tu palabra, sabiendo, Señor, que esto solamente es posible por tu maravilloso poder. Te doy gracias y esto lo pedimos en Jesucristo tu Hijo. Amén. Pueden sentarse. Vamos a buscar en nuestras Biblias Josué capítulo 10. Josué capítulo 10. Como les he dicho, no vamos a leer el pasaje o el capítulo, sino que vamos a exponerlo y espero que usted pueda leerlo con detalle en su casa. El capítulo 10 vuelve a presentar a Jehová, al Dios poderoso, como el Rey victorioso, como aquel que vence a sus enemigos y como aquel que no falla en sus promesas. Y también nos vuelve a presentar a Josué como aquel siervo que se conforma a la voluntad de Dios. La Biblia nos dice en Josué capítulo 10, en el versículo 1 lo siguiente: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Hasta ahí la lectura. La semana pasada nosotros habíamos visto que los gabaonitas habían llegado al pueblo de Israel con vestiduras viejas, con zapatos rotos, tratando de engañar a Israel, a los príncipes y a Josué, haciéndoles pensar que ellos eran un pueblo lejano, cuando realmente no lo eran. En su engaño, ellos lograron hacer un pacto de paz con Josué para que ellos no fueran destruidos. La Biblia nos recuerda lo siguiente: y no consultaron a Jehová. Palabras que deben estar guardadas en nuestros corazones, de que debemos ir a Dios en todo momento en oración. Nosotros recordamos esto y debemos de cuidarnos de la sutil incredulidad que dice: yo no necesito orar a Dios por esto,
pues todo está bajo control. Que nos cuidemos de esa sutil incredulidad. Los gabaonitas lograron la paz y los israelitas no quisieron, Josué y los príncipes, cortar ese pacto de paz. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el nombre de Dios podría ser blasfemado. Ellos tenían presente el nombre de Dios, y es un llamado a nuestras vidas, de cómo nosotros andamos nuestra vida. Si nosotros andamos dignos del Evangelio, que nuestros hogares vivan en la luz de la palabra de Dios, que en nuestros trabajos se pueda decir: esa persona es diferente, esa persona se ve que ama a Dios y que vive para Dios. La forma como hacemos negocios, la forma como enfrentamos problemas, en todo ello debemos mostrar que Cristo vive en medio de nosotros. Encontramos a este hombre, este rey Adonisedec, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Esto dijo este rey. La causa de la reunión de varios reyes que él va a convocar en los versículos siguientes es: ¿por qué? Porque Gabaón había hecho paz. Este rey con todos sus demás aliados va y combate a Gabaón y hace lucha contra ellos. Paz. Por la paz hay una guerra. Y eso nos debe hacer pensar en algo. Nos debe hacer pensar en algo. En estos días que la gente habla de alegría y paz para toda la humanidad. Usted oye en los mensajes de radio, en los mensajes de televisión, en todo lugar, hablar de alegría y paz para toda la humanidad. Y parece que todo el mundo anda en ese ambiente. Pero la Biblia dice que solo hay uno que puede dar la paz verdadera, y es el Señor Jesucristo. Él da una paz que el mundo no puede dar. Justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de la paz hecha por Jesucristo. Jesucristo es nuestra paz. Y para el mundo, Cristo no representa ningún deseo, sino más bien, cuando las personas escuchan el nombre de Cristo, ellos rechazan ese nombre, porque ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El nombre de Cristo no representa ningún deseo para los hombres. Que nosotros como hijos de Dios tengamos la paz que solamente se halla en Cristo, eso va a hacer que el mundo sea nuestro enemigo. La Biblia dice que cualquier persona, cualquiera, aquellos que han creído en Cristo, aquellos que son amigos de Dios, inmediatamente son enemigos del mundo. No puedo creer una persona que se diga hijo de Dios y pueda tener amistad con el mundo. Las personas que no conocen del Señor, las personas que no aman a Cristo, ellos son enemigos de Dios, y debemos de recordar que nosotros fuimos esos enemigos, y que si no hubiera sido por la gracia infinita de nuestro Dios, nosotros viviríamos en enemistad con Dios. Solamente por Jesucristo es que nosotros tenemos paz con Dios, y nada más por Él. La Biblia dice en Juan 15:18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El versículo 21 dice: mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Por causa del nombre de Cristo, el pueblo de Dios es aborrecido. No hay paz, no hay comunión íntima, no lo hay. Pero ¿qué podemos decir nosotros? Podemos decir que Jesucristo ha dicho algo sobre todos aquellos que tienen la paz que solamente Él da. Dice la Biblia: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Bienaventurados todos ellos. Bienaventurados. Gabaón ahora está bajo el cuidado de Israel.
Ellos piden ayuda a Israel y Dios da luz verde para esta guerra. Podemos verlo en el capítulo 10, versículo 8. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Esta convocación de estos reyes hará resaltar más aún la gloria y el poder de Dios. Aquella situación que se dio en que los gabaonitas lograron un pacto de paz, eso aún estaba entre los planes soberanos y maravillosos de Dios. Israel iba a salir de noche desde Gilgal para pelear. Ellos estaban listos, confiados en que Dios les daría la victoria. El capítulo 10, versículo 10 nos dice quién es el rey victorioso de este capítulo. Versículo 10 dice: y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube de Bet-Orón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Hay 4 verbos en este verso, ¿los pueden ver? 4 verbos que dicen lo que Dios hizo. Dice: y los llenó de consternación, y los hirió, y los siguió, y los hirió. ¿Quién hizo eso? Dios hizo eso. Dios es el Rey victorioso. La Biblia nos cuenta que este Rey victorioso manda del cielo grandes piedras. Esto no fue un evento casual. La Biblia nos dice en el versículo 11: y mientras iban huyendo de los de Israel a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos. Esas piedras, según nosotros vemos en el mismo versículo 11, eran piedras de granizo. Esto no fue un evento casual, esas bolas de hielo. Cuando las gotas de agua se someten a diferentes temperaturas, ellas se van agrandando, haciendo capas de hielo hasta que se forma el granizo. Y yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado lo que es eso. El 30 de abril de 1888, en la ciudad de Moradab, en India, murieron 246 personas en la peor granizada registrada en nuestros tiempos. En la ciudad de Viale, en Argentina, cayó una bola de granizo que tenía el tamaño de un tarro de un galón de pintura. ¿Cuál es el milagro aquí? El milagro maravilloso no solamente es que cayeron esas piedras del granizo, sino que no cayeron sobre el ejército de Dios. Esas bolas cayeron precisamente sobre los enemigos de Dios. ¡Qué increíble y qué maravilloso! Versículo 11: y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca. ¿Pueden ver esto tan maravilloso? ¡Qué poder de Dios tan grande! Versículo 21, podemos leer: todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. ¿Pueden ver esto? El poder maravilloso de Dios. Inmediatamente después de este maravilloso milagro de Dios y poder de Dios, la Biblia nos dice que hay otro evento más que muestra el gran poder de Dios. Pero antes de ver esto, vamos a buscar en nuestras Biblias Isaías 40, versículos 21 al 28. Isaías capítulo 40, versículos 21 al 28. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados
Desde que la tierra se fundó, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército y a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y en su entendimiento no hay quien lo alcance. En Josué capítulo 10, versículo 12, tenemos un evento que nos llama a recordar las palabras del profeta Isaías. ¿Quién es este Dios poderoso? ¿Quién es aquel que está sentado sobre el círculo de la tierra? Versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi en un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. La orden al sol de Josué da por sentado que el sol se hallaba al este de Gabaón y la luna al oeste de Ajalón, lo que quiere decir que esta orden se dio temprano. No fue al final del día, sino al inicio del día. Josué no pidió la ayuda de Dios cuando ya todo estaba al final, sino desde el puro inicio, cuando la guerra estaba comenzando. Quiero contarles que hay al menos 3 opiniones de los teólogos con respecto a esto que se han dicho. Una de las tesis es la tesis de la oscuridad. El verbo que se usa en el verso 12, detente, en el original se traduce en hebreo como dejar o cesar, que es el verbo damán. Eso significaría que el sol no brilló para que la luz abrasadora del día no los cansara durante la lucha. Esto no fue un eclipse, eso sería algo muy diferente, fue algo increíble. La segunda opinión que hay con respecto a esto es la de parar la rotación de la tierra. El verbo que aparece en el verbo 13, en la parte B, donde dice se detuvo y la luna se paró, es el verbo amad en hebreo. Este verbo tiene varios significados, entre los que está quedarse quieto en una posición, pero también puede significar que una madre deje de dar a luz, que el mar se calme o que un arquero no dispare más su flecha. En Habacuc capítulo 3 versículo 11 dice lo siguiente: el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Ahí aparece ese verbo. Es como si diera a entender que el resplandor del sol y la luna quedan opacados ante el resplandor de la gloria y del poder de Dios. La no rotación de la tierra, según los expertos, sería algo asombroso.
el poder de parar la rotación de la Tierra. Nosotros podemos imaginarnos ese poder. ¿Ha tratado usted de parar la rueda de un automóvil en movimiento? ¿Qué le pasaría? Diríamos aquí en Costa Rica queda como un chicle. Ahora imagínese el poder para parar la rotación de este planeta. Los científicos dudan de esto, ya que además traería efectos mundiales por la velocidad a la que gira la Tierra, 1666 kilómetros por hora. Esa es la velocidad en la cual en este momento nos estamos moviendo. Al hacer que la Tierra se detuviera, daría a los israelitas la luz necesaria para derrotar a los enemigos. Otros opinan que Dios causó una refracción inusual de la luz de la atmósfera terrestre que hizo que la luz se mantuviera visible por un tiempo muy prolongado. El Sol pareció detenerse, pero sin ningún cambio en la velocidad de la rotación de la Tierra. Esto daría tiempo a Israel para luchar. Esas son básicamente las tres opiniones que dan muchos con respecto a esto. Debo decir en primer lugar que la veracidad de lo que está escrito aquí no está ligada a mi entendimiento o a mis capacidades intelectuales. Lo que está escrito aquí es la verdad absoluta de Dios, así como está. No depende de ningún científico. De hecho, hay muchas cosas que los científicos hoy no pueden explicar. Cosas tan sencillas como el vuelo de una abeja que desafía las leyes de la aerodinámica. La ciencia no puede decirle a Dios lo que puede o no puede hacer. ¿Qué es lo que nosotros decimos de Dios? Decimos lo que la Biblia dice. Para Dios no hay nada imposible. Ese es nuestro Dios. No hay nada. Cuando nosotros nos enfrentamos a ciertas situaciones, hay una palabra que nosotros nos usamos que es apologética, que es defender la verdad de Dios. Y muchos jóvenes en el colegio o en las universidades se enfrentan a cosas como estas. Y personas necias de entendimiento usan pasajes como estos para negar la veracidad de las Escrituras. Hay un hombre que existió hace mucho tiempo, su nombre se llamó Johannes Kepler, un astrónomo alemán. En su tratado llamado El Misterio Cósmico, él fue el descubridor, no lo hizo, fue el descubridor del movimiento elíptico alrededor del Sol. De lo cual son famosas las tres leyes de Kepler. Y él dijo lo siguiente acerca de esto cuando él escribió ese libro. Escuche lo siguiente, por favor. Esto es un resumen, no es todo. Usted puede buscarlo en internet si desea, o pedírmelo después. Te doy gracias, Dios Creador, porque me has concedido la felicidad de estudiar lo que tú has hecho, y me regocijo de ocuparme de tus obras. Me ha cabido el honor de mostrar a los hombres la gloria de tu creación, o por lo menos de aquella parte de tu infinito reino que ha sido accesible a mis escasas luces. Ahora yo he terminado la obra de mi profesión, habiendo empleado todas las fuerzas del talento que tú me has dado. He manifestado la gloria de tus obras a los hombres que lean estas demostraciones, por lo menos en la medida en que la estrechez de mi inteligencia ha podido captar su infinitud. Mi espíritu ha estado atento a filosofar correctamente. Si he producido alguna cosa indigna de tus designios, yo, gusanillo nacido y alimentado en el bando del pecado, inspírame tú lo que quieras que sepan los hombres, a fin de que me corrija. Si he caído en la temeridad frente a la belleza admirable de tus obras, o si he buscado mi propia gloria ante los hombres, mientras avanzaba en una obra destinada a tu gloria, benigno, misericordioso, perdóname. Dígnate, en fin, velar en tu bondad,
para que en estas demostraciones sirvan para tu gloria y para la salvación de las almas, en lugar de serles obstáculo. Qué palabras de este hombre, que ustedes y yo y muchos que hemos pasado por las universidades y colegios usamos las leyes que este hombre encontró. Que nos sirvan cosas como estas para admirar el poder maravilloso de Dios y alabar a aquel que todo lo puede, que no está sujeto a ninguna ley de la creación, porque Él lo hizo todo por la palabra de su poder. Ese es nuestro Dios. Hermanos, yo no puedo explicar exactamente lo que está aquí. Yo solamente creo que Dios lo hizo, que Él hizo algo maravilloso, que aunque mi entendimiento y mi mente finita no lo puede entender, yo sé que Él lo hizo. Y esto quedó registrado para alabanza del poder de Dios. En el versículo 13 nos dice algo muy interesante. Dice, ¿no está escrito esto en el libro de Jacer? Y tal vez usted ha notado eso y decir, ¿qué es eso? Y como estamos explicando este capítulo, no quise pasarlo de lejos, porque alguno puede creer, mire hermano, pasa ciertos versículos que pueden ser difíciles. El libro de Jacer o libro del justo, mencionado también en 2 de Samuel 1:18, que se refiere posiblemente al libro de las guerras del Señor, mencionado también en Números 21:14. En la tradición judía, este libro no fue considerado entre los libros sagrados. Contiene historias de guerras. Se cree que era un libro abierto que muchos podían escribir en él como una bitácora de guerras. Se consideraba un libro de estudio adicional, pero no con autoridad bíblica. No era considerado por el pueblo de Israel como un libro sagrado. Y como ustedes saben, en este maravilloso libro que es la palabra de Dios, nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento nosotros tenemos contenidos los libros que el pueblo de Israel tiene como los libros que han sido inspirados por Dios. Ellos guardaron y copiaron celosamente la palabra de Dios. Pablo menciona lo siguiente en Romanos capítulo 3, versículo 2, que a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. Hay una historia que dice lo siguiente, es una historia, pero el final sí es verdadero. Ptolomeo, el rey de Egipto, requirió tener los libros sagrados judíos. Los israelitas pensaron que no era correcto darle a los gentiles sus escritos sagrados, así que le enviaron el libro de Jacer. Se dice que lo consideró en alta estima, pero cuando descubrió que no eran sus leyes sagradas, confrontó a los judíos y ellos aceptaron traducir su Antiguo Testamento al griego, traducción conocida como la Septuaginta, que es la versión de la Biblia en griego. Pero en todo esto nosotros debemos de ver un milagro mayor que todos estos. Vamos a Josué capítulo 10 y podamos leer acerca de esto. ¿Cuál es ese milagro mayor que se encuentra en el capítulo 10, versículo 14? Dice el versículo 14, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Saben cuál es el milagro mayor que yo veo aquí? Que Dios escuche a los hombres. Que Dios escuche a un pecador. Que el Dios eterno, creador de todas las cosas, que hizo los cielos y la tierra, que manda piedras desde el cielo, que detiene el sol y la luna, que este Dios escuche a los hombres. Hermanos, eso es un milagro. Eso es un milagro. Dice la Biblia en 2 de Corintios 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces ¿qué pasará? Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué maravillosa promesa de Dios,
que Él escuche pecadores que se humillan. Es maravilloso. Esta es la confianza que tenemos de Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice 1 de Juan capítulo 5, que Él nos oye. Y Josué pidió algo que estaba en la voluntad del Señor y Dios le escuchó. ¡Qué maravilloso es esto! Nosotros hablaremos de esto en más detalle dentro de unos momentos. Los reyes y sus ejércitos son derrotados. Estos reyes huyen y se esconden en una cueva, y es dado aviso a Josué de esto. Versículo 17. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Josué ordenó que piedras fueran puestas en la entrada para que ellos no escaparan, mientras que el resto del ejército de Israel iba a pelear con todos los demás y a derrotarlos. Los versículos 24 y 25 nos cuentan de algo muy interesante. Vamos a leerlos. Y cuando los hubieron llevado a Josué, a los reyes los sacan de la cueva y los llevan a Josué. Llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los príncipes de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Versículo 25. Y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Que los príncipes, que los varones de guerra hayan puesto sus pies sobre los cuellos de aquellos reyes no fue una demostración de virilidad. No fue eso. Eso fue un acto en el cual Josué les estaba haciendo ver a ellos que Dios cumpliría sus promesas en derrotar a sus enemigos. Versículo 25: porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y Dios nos hace recordar por medio de cosas su gran poder y su salvación para nosotros. Nosotros recordamos la cena del Señor, en los cuales tenemos elementos, el pan y el fruto de la vid, que nos recuerdan la salvación que fue obrada a nuestro favor. Estos actos tenían el propósito de recordar lo que Dios ha prometido hacer y lo que Dios ya ha hecho. Él es el rey que vence a sus enemigos. Estos reyes son matados y colgados como un recordatorio de su juicio, el cual es real. Vamos a buscar el Salmo 24 y leer en el versículo 8. Salmo 24, 8. Dice la Biblia en el Salmo 24, 8: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Versículo 10: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria. No hay otro como Él. Él es el Rey que vence. Él es el Rey que tiene su espada en su mano, desenvainada lista, para luchar contra sus enemigos. Josué finalmente continúa su batalla hacia el sur, y muchas ciudades son conquistadas y reyes derrotados. Y Josué capítulo 10, versículo 42 termina con las siguientes palabras, recordándonos quién es el que pelea por Israel. Todos estos reyes y sus tierras las tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Hay un verso en el capítulo 11 que me causó mucha
atención y yo quiero que vayamos un momento ahí. Josué capítulo 11, versículo 18. Josué 11, 18, disculpen. Dice, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Versículo 19 y 20. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón, todos lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos, para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Voy a leer un comentario de Ralph Davis con respecto a esto. ¿Quién le ha dado a Dios el derecho de ser tan soberano? ¿Quién? Mejor sería que nuestro veredicto no llegara a brotar de nuestras gargantas. No intentemos eludir la claridad de este texto. ¿Qué es lo que dice él? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No pensemos que es posible escapar de este Dios amparándonos en el Nuevo Testamento, porque allí nos encontraremos con Él de la misma forma. Mejor sería temblar y adorarlo a Él. Este es el Dios poderoso y soberano. Tengo unas aplicaciones en esta noche para este capítulo 10. El primero es el milagro que nosotros necesitamos hoy. En Josué capítulo 10 dice lo siguiente, versículo 14: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Hay quienes están pendientes de alguna cosa en los cielos. Hay quienes están pendientes de eventos que salgan en las noticias acerca de cosas extraordinarias. Muchos están esperando el 21 de diciembre para que les sirva de señal. No necesitamos orar para que vuelvan a suceder cosas como sucedieron en el capítulo 10. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Cuál es el milagro que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos orar para que los hombres se detengan, pero para escuchar el Evangelio. Nosotros necesitamos orar para que los hombres dejen de hacer injusticias y se vuelvan a Dios arrepentidos y crean en Jesucristo. Nosotros necesitamos orar para que Dios cambie corazones de esposos, de esposas y de hijos, porque este es el milagro que nosotros necesitamos. Que los hombres, mujeres, jóvenes, ancianos se detengan a escuchar las palabras del Salvador. Necesitamos, eso es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos orar, porque solamente Dios puede hacer el milagro de traspasarlos de las tinieblas a su luz admirable. Solo Dios puede hacer que en ellos resplandezca la luz en medio de las tinieblas, aún en lo más profundo del pecado en que se encuentren los hombres. Necesitamos orar. El profeta Samuel dijo lo siguiente en 1 de Samuel 12:23: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. El profeta Samuel sabía que él debía orar y que si no lo hacía él estaba pecando delante de Dios, pero también debía darles la palabra de Dios. Pablo decía lo siguiente en Efesios capítulo 6 versículo 18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio,
por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Pablo decía no solamente predicar, sino oren por mí, oren para que el evangelio llegue a los corazones de los hombres. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 6 que los apóstoles dijeron: nuestra responsabilidad, nuestra mayor responsabilidad es la siguiente: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Yo no sé si en este versículo tiene qué importancia tiene que haya puesto la oración primero y después perseverar en la palabra. Pero lo que sí yo veo es que las dos están ahí y son muy importantes, y una no se puede separar de la otra. Cristo mismo fue un hombre de oración. Y esto nos debe hacer pensar, porque Cristo es Dios, el que todo lo puede. El que todo lo puede fue a su Padre en oración. Antes de aquella declaración de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la Biblia nos dice que Cristo pasó en oración aparte. Antes de ir a la cruz, oró. Se apartó muchas veces a orar. Cristo fue un hombre de oración. Él dijo también: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Uno de los grandes hombres de oración fue R.A. Torrey, 1856-1928, a quien D.L. Moody le escribía frecuentemente para que orara por él. Luego que murió, su esposa dijo de él lo siguiente: mi esposo fue un hombre de mucha oración y estudio bíblico. Se negó a la interacción social hasta con sus mejores amigos, a fin de tener tiempo para la oración, el estudio y la preparación para su obra. Torrey dijo: oré por grandes cosas, esperé grandes cosas, pero sobre todo oré. Le dijo a sus miembros de la iglesia: ¿desean un nuevo ministro? Puedo decirles cómo tenerlo. Oren por el que tienen hasta que Dios lo rehaga. Creía Torrey fervientemente que la oración es la llave que abre todos los almacenes de la gracia y el poder infinito de Dios. Otro hombre de oración fue George W. Truth, 1867-1944. Él pastoreó la primera iglesia bautista en Dallas, Texas. Luego de pasar con su familia cada noche, se iba a su biblioteca a estudiar, a orar desde las 7 de la noche hasta las 12 de la noche. También se preparaba en otros momentos. Este hombre dijo que él sentía pasión por la salvación de las personas. Dijo que la persona que ha de ganar a otros para Cristo debe orar mucho por sí mismo y también orar por ellos. A Torrey le llegaron peticiones de oración de todas partes del mundo. En una calle de Dallas conoció a un anciano que era un renombrado abogado criminalista. Doctor, dijo el hombre, estuve en su iglesia el domingo y escuché lo que dijo acerca de la oración. Supongo que usted no ora por un pecador como yo. Este pastor replicó: durante años he orado por usted, por nombre diariamente. Para probarlo, él sacó una libreta con el nombre del abogado. Los labios del abogado temblaron y sus ojos se humedecieron. Gracias, doctor, por recordar a un viejo pecador endurecido. Witzel, un maestro de la predicación ocupado en la oración, dijo: el predicador debe ser un hombre de oración, debe orar por sus mensajes, saturarlos de oración, orar a medida que marcha hacia el púlpito, orar a medida que predica siempre, y cuando eso sea posible, y seguir sus sermones con oración.
¿Cuánta oración necesitan nuestros mensajes, hermanos? Para que los corazones de los hombres se paren a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuánta oración necesitan nuestros mensajes? Para que las personas alaben el nombre de Dios y no estén aquí, nada más en presencia, sino que adoren a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuánta oración necesita mi mensaje para que vidas sean transformadas? La oración nos pone de frente ¿a qué? La oración nos pone de frente a nuestra inutilidad y nos pone de frente al poder de Dios que capacita a los hombres para que ellos hagan la obra del ministerio. La oración es el medio que Dios ha dejado para centrar toda nuestra dependencia de Dios al suplicar que sea su Espíritu Santo que nos ilumine, nos capacite, nos enseñe y nos guíe para que su palabra sea proclamada con denuedo y que sea ella la que cambie el corazón de los hombres. Otro hombre llamado Bondus dijo: la oración ligera aligera la predicación. La oración fortalece la predicación. El Dios que responde a la oración realiza esto y hace que funcione. Uno más, Edward Payson, 1783-1828, dijo lo siguiente: después de rogar por la bendición de Dios sobre su preparación, dijo lo siguiente: he realizado más en una semana que lo que había realizado en todo un año de mi vida, por haber orado por la bendición de sus mensajes. Yo creo que este ha sido uno de los mensajes más difíciles que yo he predicado en mi vida. ¿Por qué? Porque me pone de frente a mí a si yo soy un hombre de oración o no. Al ver cuánto me falta, cuánto tiempo yo necesito pasar suplicando a Dios su bendición por los mensajes. ¿Cuánto tiempo debo yo redimir, comprar de mi vida, quitar de mi vida para dedicarlos a Dios en oración? ¿Cuánto tiempo he desperdiciado en cosas y no los he dedicado a Dios en oración? ¿Cuántas veces he faltado un miércoles aquí en la mañana? Quiera Dios que Él despierte por nosotros un deseo de orar, para que su palabra corra con denuedo, para que esta iglesia sea ferviente en oración. Y oren por nosotros, oren por los que predican el Evangelio, pero oren por ustedes mismos, para que sus corazones se levanten para adorar a Dios y para escuchar su palabra y ponerla por obra. Necesitamos orar a Dios porque Él escucha a los que se humillan delante de Él. Quiera Dios que esto suceda en la iglesia de Los Lagos. En segundo lugar, para terminar en esta noche, quiero decir lo siguiente: que mi Dios es vencedor. Vamos a Josué capítulo 10. Versículo 18. Dice: entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Versículo 22. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así. Adonisedec y toda su compañía de aliados
salieron para vencer. Ellos dijeron: nosotros vamos a ganar esta batalla. No nos podrán hacer frente. Ellos pensaban que iban a destruir al pueblo de Israel y a Josué. Pero la Biblia nos dice cuál fue su fin. Su fin fue estar encerrados en una cueva, esperando para ver qué iba a pasar con ellos. La Biblia nos dice que ellos fueron sacados de la cueva con vida, pero solamente para ser muertos. Y como dice la Biblia, y como está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Esto me hizo recordar a uno que también fue puesto en una cueva. Uno que murió siendo Dios y hombre, justo y sin pecado. Uno que fue a la cruz y sufrió la maldad de los hombres. Fue llevado a un sepulcro. Su cuerpo fue puesto en una peña, un sepulcro labrado en una peña. La Biblia dice que hicieron rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro. Muchos vieron cuando Cristo fue puesto ahí. Su cuerpo experimentó el quebranto, el herido de Dios, dice Isaías 53. Los clavos, la corona de espinas, la lanza hirieron su cuerpo. Su castigo fue por llevar paz a su pueblo. Murió y fue sepultado. Pero Él entró a esa tumba victorioso, porque Él dijo que Él iba a ser victorioso. La Biblia dice en Lucas 18:33: y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Sus discípulos dijeron, o más bien, ellos no entendieron estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Jesucristo fue puesto en un sepulcro, murió, pero al tercer día Él resucitó victorioso. Él salió de la tumba vivo, con un cuerpo transformado, para subir a los cielos, a la diestra de su Padre, y estar ahí para siempre, para interceder por su pueblo. Cristo resucitó como Él lo había anunciado al tercer día. No fue necesario que hombres quitaran la piedra. La piedra fue quitada. El poder de la resurrección. Hombres cuidando la cueva, el sepulcro, no sirvió de nada, porque nuestro Cristo es la resurrección y la vida. Él es. Ese es el mensaje que está escrito en el Nuevo Testamento, que Cristo resucitó. Aquellos reyes salieron para vencer, pero salieron vencidos. Pero Cristo salió para vencer y Él ha vencido. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 20. Vamos a buscarlo. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia,
porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, como hicieron aquellos hombres. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Ese es nuestro Rey victorioso. Él resucitó y un día sus enemigos serán puestos debajo de sus pies. Todos los que no amaron a Cristo, todos los que no creyeron en Él, todos un día verán a ese Rey victorioso y bajo sus pies estarán sus enemigos. Y si usted no es amigo de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por medio de una vida nueva, por medio de la paz de Cristo, usted es un enemigo de Dios. Pero si usted es uno de aquellos que ha creído en Cristo, si usted ha creído en el poder de la resurrección, si usted ha creído que Cristo resucitó de los muertos para dar vida aún al más vil pecador, usted puede confiarse en la promesa que está en el versículo 53. Porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el Rey victorioso que da victoria a sus hijos. Oremos. Oh Señor, hemos visto en tu palabra las cosas maravillosas que tú has hecho. Cómo tu poder se mueve en medio de la creación y obedece a tu voz, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Oh Señor, gracias por estas cosas. Y no somos llamados a poner en duda o a analizar con nuestro entendimiento cómo es que tú haces las cosas, sino nada más a temblar y a adorarte por quien tú eres. Oh mi buen Dios, gracias, porque tú escuchas pecadores. Gracias, Señor, porque escuchas pecadores que se arrepienten y vienen delante de ti, humillados. Gracias, Señor. Oh Señor, necesitamos venir delante de ti arrodillados. Necesitamos, oh Dios, que seas tú el que cambie los corazones, porque nosotros no podemos hacer tal cosa. Oh Señor, perdóname por tantas veces que he faltado. Perdónanos, Señor, por no ser una iglesia de oración, porque los miércoles, Señor, donde se convoca a tu pueblo, es el día donde vemos menos de tu pueblo orando y buscando, Señor, tu guía, buscando, Señor,
perdón, buscando que seas tú el que abra los corazones y las mentes. Oh Señor, danos más tiempos de oración en nuestros hogares. Señor, ábrenos el entendimiento para quitar cosas que no nos permiten acercarnos a ti. Haznos vivir delante de ti en comunión. Oh Señor, gracias, porque podemos ir a ti solamente por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque has resucitado con poder. Porque tú, Señor, demostraste poder maravilloso, admirable, en la resurrección de tu Hijo. Y ese poder es el mismo poder con el cual haces levantar a hombres de la muerte a la vida. Oh Señor, te damos gracias porque tú eres vencedor, porque tú eres Rey victorioso, porque podemos confiarnos en aquel que ha vencido, que vence todo temor, que vence todos nuestros temores y que nos ha dado la vida, la promesa de la vida por medio de tu Hijo. Te alabamos y te damos gracias en Jesucristo tu Hijo. Amén.